que es las otras características del sumo sacerdocio de Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Para ellos entonces volveremos a leer en Hebreos capítulo 7, el texto 27 al 28. Hebreos 7, en el Nuevo Testamento, texto 27 al 28. La palabra del Señor dice así. Con respecto al Señor Jesús, dice, desde el texto 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hacía una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Ya habíamos considerado el primer punto, entonces, de este maravilloso tema, dentro del cual habíamos dicho de que el valor fundamental de la función sacrificial del sacerdocio de Cristo era el primer punto que habíamos analizado. Vamos a ver un segundo punto con respecto al rol que está cumpliendo actualmente el Señor Jesús en los cielos como un sumo pontífice, un sumo sacerdote, después de haber muerto en la cruz y haber resucitado el tercer día. Función que ejerce en el día de hoy en los cielos. Como punto número 2 de su característica, Cristo ofrece un sacerdocio intransferible. Es decir, no hay otro que pueda igualar sus virtudes, sus glorias y sus atributos. Fíjese que los sacerdotes terrenales estaban sujetos a imperfecciones. La palabra del juramento ha constituido al Hijo de Dios que permanece para siempre. Así que tenemos en la presencia de Dios a un ser que permanece para siempre y que nos representa sin ninguna interrupción. Y por lo tanto nos mantiene en una relación eterna y, como dicen los matemáticos en el lenguaje matemático, en una relación biunívoca, es decir, una relación uno a uno. Nos mantiene en una relación eterna según el carácter de su persona santa, que es sin mancha y más sublime que los cielos, como hemos leído en el texto. En cuanto a la manera en que nuestro sumo sacerdote, sumo pontífice, ha entrado en los cielos, la Escritura revela que es por su sangre. Los anteriores sacerdotes terrenales entraban con sangre ajena, pero eso no ha ocurrido con Cristo. Él ofreció su propia sangre. Que haya ofrecido su propia sangre significa que la sangre derramada ha sido entregada bajo el juicio de Dios. Y esa sangre derramada se considera que hay una vida entregada. Fíjese que los santos del Antiguo Testamento pudieron encontrar salvación porque Dios tenía puestos los ojos en el futuro derramamiento de la sangre de su Hijo. Vale decir, aquellas ofrendas y holocaustos que hacían en el antiguo ceremonial, ¿no es cierto?, de ese día de Yom Kippur, por ejemplo, el día del perdón, Dios lo aceptaba porque tenía en vista lo que iba a ser una vez para siempre jamás el Señor Jesús en la cruz. Dios tenía puestos los ojos en el futuro del derramamiento de la sangre de su Hijo amado, que sería el sacrificio expiatorio suficiente que vindicaría la justicia de Dios.
Que Cristo haya entrado en los cielos por su propia sangre incluye ese hecho glorioso de que ha entrado por nosotros. Él ha entrado en los cielos en virtud de su propia sangre, la cual significa que ha entrado pagando el precio y abriendo un camino para que todos aquellos que se refugien en Él, en esa muerte que tiene una eficacia infinita y un mérito infinito del sacrificio de la cruz. Por eso el autor inspirado, el libro de la epístola a los Hebreos, puede asegurar que habiendo entrado así, ha obtenido eterna redención. La obra de salvación está plenamente entonces consumada, a entera satisfacción de Dios. La exaltación de Cristo ha asegurado la entrada definitiva de Él, como sumo sacerdote, en el templo celestial, el templo verdadero, allá en los cielos. Y este sacerdocio que Él ejerce en los cielos es intransferible. Ningún ser sobre la tierra, ningún ser sobre las regiones celestiales puede igualar la obra de Cristo realizada en la cruz. Y ninguno comparte con Él las virtudes de Cristo, las glorias, los atributos que ahora Él, como sumo sacerdote único de su pueblo redimido, en la cual la Escritura, inspirada por Dios, le asigna. Hay un punto número 3 de importancia de las características de Cristo como sumo sacerdote, función que realiza hoy en los cielos por su pueblo amado. En el sacerdocio de Cristo se destaca el carácter misericordioso de él. Esto es fundamental. El carácter de Cristo se destaca por su misericordia. Mire, leamos Hebreos capítulo 4, el texto 15 y 16. Hebreos capítulo 4, del 15 al 16. ¿Qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, abre un paréntesis allí, cuando Cristo murió y resucitó y traspasó los cielos, no hubo nadie, ningún ser en la esfera celestial que pudiera detenerlo, porque Él en la cruz fue victorioso sobre el pecado, sobre Satán y sobre el mundo, al cual se ha dicho que es el Dios de este siglo y se le ha entregado el poder. Traspasó los cielos, no hubo nada en las esferas celestiales que lo detuviera. Así que es interesante esta revelación de la Escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice aquí el escritor inspirado de la epístola. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, es decir, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy día en la Cena del Señor analizamos al menos tres pruebas y tentaciones que el Señor tuvo por el tentador, el diablo. La Escritura revela, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego con énfasis dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Entonces, el sacerdocio de Cristo se destaca en su función sacerdotal que hace hoy día en los cielos por su pueblo amado, es decir, por usted, apreciado hermano, y por usted, apreciada hermana, se destaca su carácter misericordioso. La misericordia de Cristo como sumo sacerdote debe ser enfatizada. ¿Por qué? Es uno de los rasgos de su carácter que más nos conmueve.
Su alcance estaba prefigurado, fíjese, en las vestiduras sacerdotales que tenía el sumo sacerdote. Aarón, antiguamente como sumo sacerdote, tenía vestiduras que eran para honra y hermosura. Y se vestía de lino fino, que es el símbolo de la pureza de Cristo. Llevaba sobre su pecho y sobre sus hombros el pectoral, con aquellas piedras grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y eso habla de que él abogaba y suplicaba por su pueblo amado delante de Dios. Y la fuerza de sus hombros y el afecto de su corazón estaban consagrados en los intereses espirituales de su pueblo. Eso representaba el pectoral que tenía el sumo sacerdote sobre su pecho. Tenía las 12 piedras y en cada una de las piedras tenía grabada cada uno de los nombres de la tribu de Israel. Y ese pectoral estaba cerca de su corazón, de sus afectos. Y esas 12 piedras, 6 estaban grabadas sobre el hombro izquierdo y 6 estaban grabadas sobre el hombro derecho. Y podemos decir entonces, el hombro que sostiene el mundo es el que sustenta al más débil de los siervos de Dios, como yo. Todos los redimidos pertenecen al Señor. Pero no todos están aprendiendo de igual manera la plenitud del amor de Cristo. Algunos le siguen de lejos, otros le seguimos de cerca. Sin embargo, todos hemos sido cargados sobre sus hombros y todos estamos igualmente en su corazón. Y eso revela el carácter misericordioso de él como sumo sacerdote, sumo pontífice. Hay un cuarto punto. El sacerdocio de Cristo es santo, tal como lo hemos leído en Hebreos capítulo 7. El escritor inspirado se refiere a Jesucristo para poder cumplir en su tarea de ofrecer un sacrificio de eficacia eterna y que pudiera dar plenamente cumplimiento a las demandas de la justicia divina. La calidad de la persona del sumo sacerdote era un requisito excluyente y necesario. Y esto caracteriza que el sumo sacerdocio de Cristo lo distingue plenamente del sacerdocio levítico. Fíjese que en las ceremonias de consagración de los antiguos sacerdotes en el Antiguo Testamento figura un detalle de suma importancia, que como todo detalle en la Escritura es fundamental. Si bien los sacerdotes eran ungidos con aceite después de haber sido ungidos con sangre, los hijos de Aarón, en el caso de Aarón, que representa a Cristo como sumo sacerdote, el orden era distinto. Volvamos al cuadro. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, que representan a los creyentes, primero fueron rociados con sangre y posteriormente fueron ungidos con aceite. En el caso de Aarón, que representa a Cristo como sumo sacerdote, fue al revés. Primero fue ungido con aceite y posteriormente fue rociado con sangre. Los hijos de Aarón fueron ungidos con aceite después del derramamiento de la sangre. ¿Por qué? Porque la redención viene primero, antes que la unción del aceite que simboliza la santificación mediante la obra del Espíritu Santo. Es decir, el hombre primero cree en Cristo, ¿verdad? Y es rociado con la sangre de la muerte de Cristo en la cruz. Y una vez que ha creído, ha venido a vivir el Espíritu Santo en su corazón. Pero en el caso de Aarón, que representa a Cristo, fue al revés.
Primero Cristo fue bautizado y bajó el Espíritu Santo como corporalmente como una paloma. Y posteriormente Cristo derramó la sangre en la cruz. La unción de Aarón se hizo antes que los sacrificios, antes que la sangre fuera derramada, porque Aarón es un tipo de Cristo. Él fue ungido por el Espíritu Santo sin necesidad de una purificación previa. Y eso manifiesta de que Cristo es santo. Para poder salvar al mundo pecador, Dios entonces ha provisto un sacrificio de proeza inmaculada y de pureza inmaculada, sin mancha, de mérito infinito, lo que da valor a la sangre derramada en la cruz. Es que era poseída por una persona eterna, por un ser infinito, absolutamente santo, perfectamente justo. Y el testimonio de las Escrituras es que los sufrimientos del Señor fueron vicarios, es decir, representativos, sustitucionarios en lugar de otros. Soportó en lugar de los hombres culpables para que ellos no pudieran soportar. Tenemos un quinto punto. Cristo el sacerdote, Cristo es un sacerdote probado en todo y aprobado en todo, como hemos leído en la Escritura. Fíjese que en Hebreos 4, el texto 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta pureza inmaculada de Cristo y el agrado con que el Padre ha contemplado siempre a su Hijo estaban prefiguradas en el tabernáculo, en la mesa que constituían los panes de la proposición, que se hallaba en el lugar santo. Al entrar al lugar santo, el primer habitáculo del tabernáculo, a la derecha, entrando a la puerta, a la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición. Eran los 12 panes, cada pan representaba a una tribu de Israel. A este objeto en el santuario también se le llamaba, fíjense, los panes de la presentación, o el pan de los rostros, o el pan de la presencia, porque estaban en la mesa, ¿no es cierto? Y estos 12 panes estaban en la presencia ahí de Dios. La mesa hecha de madera de acacia, o sea, de sitín, y revestida de oro, y sobre ella se ponían los 12 panes hechos de flor de harina, sin levadura, y cubiertos de incienso limpio, y estaban allí por una semana. Estos panes, pasado ese periodo, eran comidos por los sacerdotes en el lugar santo, pues era cosa santa para ellos, una cosa santísima. Y esta comida se celebraba mientras el incienso en el altar de incienso, en el altar de oro, era quemado delante del Señor en el altar de oro. La verdad es que no sabemos el valor de la comprensión de los sacerdotes israelitas de lo que estaban haciendo, que mientras se quemaba el incienso en el lugar santo, ellos comían después de una semana los panes de la proposición. Pero nosotros a este lado de la cruz podemos apreciar mejor que ellos su enorme significado. La verdad es que esta mesa representa a Cristo como el pan de vida. Cristo es el pan del cielo. Porque aquella vida y aquel carácter, aquella ofrenda son antes que nada la satisfacción de Dios. Los panes tenían que estar en la presencia de Dios y esto de continuo. La mesa estaba allí presentando el pan santo delante de Dios. Es decir, el ojo de Dios siempre lo miraba participando de él con satisfacción. Esta mesa representa a Cristo como el pan de vida, aquel que había de venir para satisfacer el hambre espiritual del hombre. Pero también muestra otro aspecto esta mesa. Muestra la satisfacción que el Padre ha encontrado siempre en su Hijo.
la encuentra hoy en su Hijo glorificado ahora en los cielos. Entonces no podemos nosotros medir con toda extensión ese hecho insondable del amor del Padre que tiene hacia su Hijo. El Padre, así como miraba los panes de esa proposición, y esos panes no solo representan el pueblo de Dios que está en la presencia de Dios, también representan, ¿no es cierto?, tanto la mesa como esos panes a Cristo. Y representan la satisfacción que Dios tiene en su Hijo amado. Y es insondable para nosotros mirar cuán satisfecho está Dios, el Padre, de la persona de su Hijo y de la obra que Él hizo por nosotros. Hay un sexto punto. El sacerdocio de Cristo revela el cumplimiento del designio de Dios en la muerte de su Hijo. Este punto es importantísimo. Voy a volver a repetirlo. El sacerdocio de Cristo revela que es el hecho de que Él sea sumo sacerdote en el día de hoy, revela el cumplimiento del designio de Dios en la muerte de Cristo. La Sagrada Escritura revela la naturaleza gloriosa de la obra de la cruz, porque revela el cumplimiento del designio de Dios en esa muerte de su Hijo. Fíjese que en Hebreos 2, el texto 23 y 24, podríamos leerlo. Hebreos capítulo 2, el texto 23 y 24. Creo que anoté mal la cita. Anoté mal la cita, hermanos. Bueno. Fíjese que él dice, la Escritura dice que Él llevó nuestros pecados y al Señor le fue imputado el pecado del mundo. Perdón, no es Hebreos, es Hechos 2. Hechos 2. Perdón. Hechos 2, capítulo 2, el texto 23 y 24. ¿Qué dice? A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Habla el apóstol Pedro en la predicación, ¿verdad? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto revela que Cristo llevó nuestros pecados. Al Señor le fue imputado el pecado del mundo, pero la imputación no transfiere la contaminación, sino la culpa. Cristo no sufrió el desagrado personal de Dios. Él murió en fidelidad a Dios y murió a causa del pecado nuestro. No murió por el pecado, sino que murió por el pecador. Nosotros hemos transferido la culpa, Él ha tomado la responsabilidad de la consecuencia de nuestros pecados. Pero Él no murió por causa del pecado, sino que murió por el pecado nuestro. Y murió por el pecador. Y Él no murió en el pecado, ni murió a Dios. Él murió cobijado en Dios, llevando por la gracia de Dios la culpa de todos nosotros, como dice, ahora sí, Hebreos 2:9. ¿Qué dice allí? Prevemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El gran apóstol expresa con tremendas palabras ahí en Gálatas 3:13, diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho maldición por nosotros. Y en el texto 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición alcanzase a los que por la fe reciben la promesa.
Entonces, solo Dios que pesa los corazones ha podido conocer lo que aquel sufrimiento significó. Solo con asombro y reverencia podemos inclinarnos ante este hecho insondable, de que fue a través de ese camino que designó Dios y que tendría el cumplimiento solamente por la muerte de Cristo en la cruz. Solamente por la muerte de Cristo en la cruz. Él fue probado en todo y aprobado en todo. Hay un punto número 7 de las características del sacerdocio de Cristo que está realizando en los cielos hoy por su pueblo. Fíjese que el sacerdocio de Cristo ha cumplido cabalmente los propósitos divinos para salvar eternamente, pues el pecador que cree ahora tiene un vínculo eterno con Dios. Mire qué punto importante. El hecho de que Cristo sea un sumo sacerdote ahora en los cielos es porque ha cumplido cabalmente los propósitos divinos por los cuales vino y murió en la cruz y resucitó. Ese propósito era salvar eternamente para que el pecador que ahora crea en él tenga un vínculo eterno con Dios, el Padre. Ese es el objetivo. Ya hemos visto que la posición de los hombres ante Dios se establece únicamente mediante el sacrificio que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Pero ahora tenemos que admitir que la sola mención de que existe un sacerdocio, esto debería despertar en nuestro corazón sentimientos de gratitud hacia la gracia de Dios. El sacerdocio de Cristo ha encontrado y ha provisto un medio por el cual nosotros, los creyentes pecadores, que confiamos en Jesucristo, podamos allegarnos hasta la persona y a la presencia de Dios. Aquí hallamos que además, a través del sacerdocio de Cristo, se ha provisto lo necesario para que podamos mantenernos allí, según el carácter y las exigencias tan altas de una alta posición. Es decir, ningún ser humano por sí mismo puede estar en la presencia de Dios a causa del pecado. Pero el hecho de que nosotros estamos en Cristo, que el creyente pecador crea en Cristo, tiene una presencia constante y un acceso inmediato a la presencia directa con Dios. ¿Por qué? Porque está Cristo representándolo. Y Cristo tiene un carácter y ha cumplido las exigencias de la alta y la santa posición que Dios establece. El pecador que reconociendo su mal viene al Señor por la fe, encuentra que la palabra de Dios se le enseña que los que son de la fe ahora están vestidos de Cristo. Este vestido es un símbolo de la santidad que se requiere para tener acceso a Dios y para interceder por otros. Hoy en la reunión de oración con los hermanos hemos entrado en la presencia de Dios, pero no lo hemos hecho por nuestras propias justicias. No nos hemos presentado delante de Dios por lo que nosotros somos en sí mismos, ni por lo que nosotros sentimos. Hemos entrado en la presencia de Dios en virtud de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Y hemos entrado en su nombre. Y hemos entrado para tener acceso a Dios. Y hemos orado para interceder por otros. Por la fe el creyente se apropia de la justicia de otro, es decir, de la justicia de Cristo.
Así que puede permanecer delante de Dios. Porque ahora adquiere la justicia y santidad mediante otro. Estamos vestidos de otro, no de nosotros mismos. Y esta posición del creyente es eterna. Porque el pecador que cree tiene ahora un vínculo eterno con Dios. Como dice el texto que hemos considerado, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Porque la función de Cristo es viviendo siempre para interceder por ellos. Y así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, reza Hebreos 10, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y el texto sigue, ¿no es cierto?, y nos invita a que confiadamente podamos entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Entonces, por un lado, los sacrificios permiten que el hombre pudiera acercarse a Dios, y por otro lado, los sacrificios cumplían la finalidad fundamental de que Dios pudiera habitar en medio de un pueblo pecador. Ese era el objetivo de los sacrificios. Y esta separación estaba simbolizada por el velo en ese tabernáculo, que separaba el lugar santo del santísimo. El velo era un testigo de la distancia que existía entre todo hombre y Dios y representa en las enseñanzas de la epístola a los Hebreos la carne de Cristo. Y en los días de su manifestación terrena, en los días de su carne, era un velo judicial de separación entre el hombre y Dios. Es decir, cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, en los días de su carne, Él era el velo que separaba entre los hombres y Dios. Y ahora todo ha cambiado por el hecho de que el velo, que es su carne, fue rasgado. Es decir, Él murió en la cruz. Y en el momento que Él murió en la cruz, Él dijo, consumado es. El velo, dice la Escritura, se rasgó de arriba a abajo, abriendo el camino. Así que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, que es santo, el camino hacia Dios quedó abierto. La separación entre el hombre y Dios, que era de naturaleza, quedó eliminada completamente por la santidad suma. Ha recibido plena satisfacción en la obra de Cristo. El camino hacia Dios ha sido manifestado, ha sido abierto y plenamente para todo aquel que viene a Cristo por fe. Hay otra característica importante del sacerdocio de Cristo, como punto número 8. Cristo tiene un sacerdocio eterno e inmutable. En Hebreos 7:3, en el texto 3 del capítulo 7, dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece el sacerdocio para siempre. Ahí se hablaba, ¿no es cierto?, del sacerdocio de Melquisedec. Pero aquí se revela que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio para siempre, semejante a ese sacerdocio de Melquisedec. Y asimismo el autor de los Hebreos señala que el sumo sacerdocio tiene su fundamento en el juramento de Dios. Y esto nos lleva a un punto número 9, que el sacerdocio de Cristo es único y excluyente, que ofrece salvación e intercesión perpetua. Vemos en el texto 25 de Hebreos, capítulo 7, dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Entonces la ofrenda de su cuerpo en la cruz como sumo sacerdote constituye el único y al mismo tiempo el único sacrificio que Dios ha aceptado en expiación por el pecado. Hay que destacar el hecho de que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Observe la característica. La Escritura presenta el contraste con todo el sacerdocio levítico que era de los hombres. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio totalmente distinto, porque la persona es distinta, el carácter es distinto. Y Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La Escritura presenta entonces ese contraste con todo el sacerdocio del antiguo orden. Y aún los mejores sacerdotes arónicos necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos, por causa de sus pecados. Pero ahora hay uno con mayúscula, que no necesitó ofrenda alguna por sí mismo, que una sola vez hizo perfecto el sacrificio por su pueblo, por los que creen en él. Hemos llegado al punto número 10, el último punto de este tema. El sacerdocio de Cristo tiene un carácter celestial. Fíjese que en el santuario que él oficia es un santuario celestial. Mire lo que dice Hebreos 9, el texto 24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es una de las funciones más ricas de la epístola a los Hebreos y está ligada a la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino que entró en el santuario celestial, el santuario real. ¿Eso qué nos habla? Nos habla que el santuario terrenal es una sombra de la realidad que hay en los cielos. Y así vemos que en el Antiguo Testamento todo el oficio de los sacerdotes, como todas las ofrendas, prefiguraban la realidad que hay en los cielos. El aspecto que aquí deseamos subrayar entonces es que Él ha entrado en el santuario celestial. Cristo ha derramado su sangre en el Calvario, pero la eficacia de su sacrificio es celestial, por cuanto ha entrado al verdadero santuario. Y hay que destacar el carácter celestial de ese santuario, donde realmente se presenta ahora por nosotros ante Dios y donde realmente ahora Él intercede por su pueblo amado. Eso nos lleva a pensar entonces, apreciados hermanos, que la obra de Cristo tiene un mérito infinito y una eficacia infinita. El carácter celestial de ese santuario es donde realmente se presenta ahora por nosotros ante Dios, con todas estas características, su santidad, hecho más sublime que los cielos, su carácter misericordioso, su oído atento para interceder por los suyos. Eso nos debería animar, nos debería consolar. Fíjese que la Escritura revela de que
Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y observe, dice el epístola a los Colosenses, que Él es el primogénito de toda la creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y hay en la tierra, lo visible, invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y que Él haya venido a esta tierra a salvar al hombre y conformar su iglesia para venir a ser ahora la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿no es cierto? Y dar el agrado del Padre, que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de Dios en Él, y dar el siguiente objetivo, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es un texto a subrayar. Y este texto es el que quería yo enfatizar antes de terminar este tema. Que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué significa? Significa que la muerte de Cristo en la cruz no solo redime al hombre, no solo conforma un pueblo para la alabanza y la gloria de él, no solo somos el fruto de la aflicción de su alma, no somos solo salvados por la sangre de Cristo, sino que la sangre derramada por Él en esa cruz va a reconciliar todas las cosas que están en la tierra y todas las cosas que están en los cielos. Ese es el efecto de la muerte de Cristo y el derramamiento de la sangre en la cruz. Que por medio de la sangre derramada reconcilie todas las cosas que están en la tierra y que por medio de la sangre reconcilie todas las cosas que están en los cielos, habla de la purificación, de la eliminación del pecado que entró en el mundo y que el pecado entró en el cielo. Y va a ser la paz mediante su sangre de su cruz. Esto está en Colosenses 1, el texto 20, un texto subrayado. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, la obra de Cristo en la cruz tiene una eficacia infinita y eterna. Una eficacia infinita y eterna. Y es por eso que su sacerdocio en el día de hoy tiene un carácter celestial. Una vez que todas las cosas estén reconciliadas completamente y dado todo el dominio, toda la gloria y todo el poder a Cristo, Él dice que después entregará toda esa gloria, ese poder a Dios, para que Dios esté en todas las cosas. Qué precioso plan. Y dentro de ese plan estamos nosotros, que nos ha llamado a su gloria eterna para poder ser partícipes de este plan. Y la Escritura revela que vamos a ser herederos y coherederos
de Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y continuaremos con este tema en la próxima ocasión. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a orar. Es impresionante, oh Padre Celestial, lo que encontramos en tu palabra, revelada e inspirada por ti. Pero lo que más nos constriñe el corazón es el reflejo de la obra de Cristo, tu Hijo amado, en esa cruz del Calvario, la cual ha hecho una obra de plena satisfacción y justicia a tu persona. Lo que nos constriñe es que Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Lo que nos impresiona es que Él, siendo santo, inmaculado, sin mancha, perfectamente justo, Él murió por nuestros pecados y murió por nuestras culpas y resucitó al tercer día cuando tú lo exaltaste a lo sumo al ser victorioso sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satán. Y se ha sentado a tu diestra y ahora está en los cielos como un sumo sacerdote intercediendo por su pueblo amado. Lo que nos impresiona es que esa sangre derramada de su obra preciosa, de mérito infinito y de eficacia infinita, tiene una repercusión, no solo aquí en la tierra, sino en los cielos. Y tendrá una repercusión por toda la eternidad, porque significará que nunca más, por toda la eternidad, el pecado entrará a la presencia de Dios. Y todas las cosas serán reconciliadas. Lo más impresionante, oh Padre, es que los que hemos creído en tu Hijo amado, vamos a ser partícipes de toda esta obra y de todo este honor. Queremos darte gracias por lo que revela tu palabra. Quisiéramos rogar por aquellos que aún no te conocen. Rogarte por que completen las familias, nuestras familias en el Señor. A lo mejor hay abuelos, abuelas, tíos, tías, padres, madres, hijos, hijas, que no te conocen, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y rogamos por ellos. El tiempo ya es corto, los días son malos, el momento ya llega. Pronto el clarín y la trompeta sonarán y tu iglesia será arrebatada y vendrán tiempos tempestuosos. En esta era de gracia aún, oh Padre, te damos gracias por participar del honor de abrir tu palabra y de anunciar tu evangelio. Rogamos por otros lugares en el cual los hermanos se reúnen en el mismo propósito. Y quisiéramos quedar ahora delante de ti, rogándote que nos acompañes en el regreso a nuestros hogares y rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino haga el eco suficiente en los corazones de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.